Allá a pasos de la fiesta navideña, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar rápidamente. Vamos al libro juánico, vamos a ir al texto de Juan. Usted comprende los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y la importancia del texto juanino. Vamos allá a Juan 8, por favor. Y quiero compartirles hoy algo muy importante que tiene que ver con la culpa, que tiene que ver con, no solamente con la culpa, sino con la falta de perdón. Juan 8:11, Juan 8:11, Juan 8:1, del 1 al 11. Juan 8:1, por favor. Nada más terminemos, ahorita vamos en medio semestre, nada más concluyamos, me tiene que dejar usted descansar una semana, un mes, y después vamos a hacer un curso de consejería para la congregación. ¿Ok? Ya saben, todos levantan la mano, vienen, 2 tareas después, la mitad del grupo se queda atrás, se difuminan porque tienen pereza de leer, pereza de escribir, porque no pueden superar sus límites, están acostumbrados a quedarse siempre atrás. Y entonces esto se trata de avanzar, que es una orden muy concreta que Jesús nos ha dado a través del apóstol Pablo en el libro de los Filipenses. Que avancemos hacia la meta, que maduremos, que crezcamos, que caminemos. Le voy a repetir lo que le he dicho semanas pasadas. La ignorancia produce dolor. Y una persona que no está preparada para enfrentar la adolescencia de los hijos, un papá o una mamá que no está preparada para enfrentar la vejez en una relación matrimonial y no sabe cómo y menos le interesa saber cómo, va a traer dolor a su relación. Y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso la Biblia nos marca que el pueblo perece por ignorancia. Entonces usted tiene que ponerse las pilas, amén. Vamos a ir rápidamente a Juan 8 del 1 al 11. Vamos a leerlo, sígame usted. O me dejo de seguirme, hacemos una cosa. Mire, yo digo el primero, el segundo, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, amén. ¿Entendieron? No voy a decir como en la mañana, 6, 10, o sea, no. Es chiste local. Ok, dice así. Y Jesús se fue al monte de los olivos. 2. Bueno, a ver si lo pueden mejorar. 3. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Qué hermosa porción. Ok, trae su Biblia, ¿verdad? Levante su Biblia. Sí, ¿verdad? Si usted no trae Biblia, yo no sé qué va a pasar ahorita. Le voy a vender una. Ok, porque venimos a estudiar la Biblia. Si el pueblo de Dios se comporta de una manera que no es correcta, es porque no está leyendo. Pero dejemos eso a un lado. Estudiando un poco sobre el sistema de administración de justicia de los judíos, es muy interesante estudiar esto del sistema de administración de justicia en el pueblo de Israel. Porque fíjese que Dios da la autoridad para, ¿con qué propósito? Con el propósito de dispensar la justicia, para decidir entre los pleitos, para ordenar castigos,
para premiar. Y la justicia reside en el Dios de los cielos. Y Dios obviamente, como nos lo ha explicado la pastora, como lo hemos visto en la Biblia, ha delegado a los hombres la responsabilidad de la justicia para reprimir la violencia. La administración de justicia presenta muy diversas formas en la Biblia, eso es muy importante. Por ejemplo, en la sociedad patriarcal, el padre de familia administraba la justicia entre los suyos, o sea, el papá era el que decía qué se hacía. Podemos ver a Moisés como mediador del pacto, que está encargado de administrar la justicia en medio del pueblo. También en el desierto podemos ver cómo Josué hereda la estructura de libertador de Moisés. Y entonces comenzamos a ver la administración de justicia en la Biblia como algo muy interesante, cómo hay delitos contra Dios. Cómo el delito contra Dios lo que trae hacia el pueblo es una maldición general a todo aquel que no está dándole la honra y la gloria a Dios. Por ejemplo, de repente en la Biblia encontramos gente que adora los astros, gente que va con los brujos, hacia la magia, hacia la brujería, hacia el estar evocando espíritus de muerte. Y de repente, dice la Biblia, es muy clara, ¿verdad? Al tal lo matarás, ¿verdad? Lo apedrearás, y una vez que ha sido apedreado lo vas a sacar y lo vas a quemar. Y uno dice, wow, o sea, el sistema que Dios tiene para solucionar esas situaciones no podría decir que es increíble, es terrible, es absoluto, cómo Dios trabaja de esa manera. Por ejemplo, una persona que blasfema el nombre de Dios en la Biblia, una persona que maldice el nombre del Dios del cielo, dice la Biblia que tendría que morir lapidado, o sea, apedreado. Y esta situación de la apedreada es muy importante porque la persona tenía que venir con la piedra más grande, el testigo que había escuchado cómo blasfemaba. Él traía toda la gente, traía la turba, él fue el que blasfemó. Ah, ¿tú lo viste? Sí, yo lo vi. Pues tú dale la primera pedrada. Lo agarraba y él llegaba con la piedra grande, ¡pum! Y se le dejaba caer. Y una vez que le dejaba caer la piedra grande, los demás que acompañaban, viendo primero que el testigo era el que decía, ese es el culpable, todo el mundo agarraba piedras y hasta que lo mataba. Fíjese qué interesante cómo el sistema de justicia hebreo es muy interesante estudiar esto. Por ejemplo, una persona, un falso profeta también tenía que morir ahorcado o apedreado. Y entonces empezamos a estudiar el sistema de justicia hebreo y podemos ver cómo es fundado la ley del talión, de ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? De me caíste gordo, me sacaste la lengua, no te preocupes, yo te saco la lengua y te doy un puñetazo, me la pagas, ojo por ojo y diente por diente. Eso era en la antigüedad, hermanos. Esto no tiene nada que ver con lo que Dios nos ha mandado hoy en el tiempo de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por ejemplo, la Biblia habla de homicidios involuntarios. De repente había personas que estaban con el machete o estaban con el hacha, se salía el machete o se resbalaba y matabas a uno, ¡pum! Lo que Dios determinó para ese tipo de gente es que había ciudades de refugio en donde podía escapar el homicida de la venganza de los parientes. Entonces tú no podías regresar a tu casa, oye mujer, ¿qué crees? Vengo después, nada. Tú corrías porque sabías que la ley de talión iba a traer a los familiares para matarte. Así que de repente, ¿y tu papá no llegó? ¿Qué pasó? No, pues me habló por celular que está en la ciudad de refugio allá, o sea, está guardado allá porque mató al chicle, o sea, ¿cómo? ¿Qué pasó? Se le salió el hacha y le dio un hachazo y lo mató. La Biblia también habla que si un animal accidentalmente mataba a un humano, el animal era llevado fuera de la ciudad y fuera de la ciudad era apedreado. Es el sistema de justicia que Dios tiene en la Biblia. Así que el que acusaba por lo menos tenían que ser dos. Ellos tenían que lanzar primero la piedra. Por ejemplo, en el libro del Deuteronomio vemos, claramente nos enseña la Biblia, que el hijo contumaz y rebelde, o sea, el hijo que no hace caso en la Biblia, era sentenciado a muerte por lapidación, o sea, por apedreamiento. El papá decía, estoy cansado de ti, ven para acá, lo arrastraba, iba con el Sanedrín decidía, ¿a qué hora? En media hora lo matamos, sale, puta al pueblo. Y se llamaba todo el pueblo.
Ya sabe usted, la trompeta. 4 sonidos. Va a haber un muerto. Corre de mente. Vamos a ver qué está pasando. ¿A quién van a matar? Salía el pueblo. Y cuando tú veías que era un niño con tu base rebelde, tú como padre debías hacer esto. Hijo, ven, no te quedes atrás, ven para acá. Párate aquí. Mira, hijo, ese niño no hace caso. Ese niño es rebelde contra sus padres y los maldice. Fíjate lo que le va a pasar. Y el papá tomaba la primera piedra, ¡pum! Y se lo dejaba caer en la cabeza. Y entonces todo el pueblo aprendía el sistema de justicia que Dios tenía determinado en el Antiguo Testamento en la Biblia. Gracias a Dios que vivimos en la gracia, hermano. Gracias a Dios, porque si no tendríamos 3 cuartos de pueblo. Es muy interesante porque fíjese que Dios en el sistema de justicia dice que al secuestrador lo vas a matar, que al violador lo vas a matar. Por ejemplo, ahorita hay países, no recuerdo, creo que es Tailandia, o no sé qué país sea, lo leí la semana pasada, antepasada, que existe la pena de muerte para los políticos. En Corea. Tú como político haces las cosas mal, venga para acá, chiquito. ¿Qué? Chicharrón. Vámonos. Elecciones, ¿quién dice sí? Y el que dice sí, ya sabe, ¿verdad? Yo digo que sí. Sí vas a cobrar, pero vas a cumplir. Entonces, ese es el sistema de justicia que Dios maneja. Por ejemplo, en el libro de Levítico, en los matrimonios consanguíneos, dice claramente que el casamiento de la madre y la hija al mismo tiempo, con el mismo hombre, era condenar a la gente a la hoguera. No podía tener la mamá y la hija el mismo hombre, sino los quemaban. Y también claramente dice ahí que seducir a una mujer o robarte a una mujer, está el hombre obligado a casarse con la mujer y a pagar una dote de 50 ciclos al padre. Pero si la joven está desposada, o sea, ya era casada, los dos serían lapidados, los dos serían apedreados. Eso tiene que ver también con que el adulterio y el incesto exigían que la muerte de los culpables. Tú adulterabas y te jalaban, venga para acá. Si te agarraban, si había el testigo que te señalaba, morías apedreado. Esto es muy interesante porque estoy teniendo esta introducción en este mensaje porque nos estamos enfrentando a Juan 8:1, donde vamos a ver el caso de una mujer que está siendo tomada en el mismo acto del adulterio y que era lo que tenía que pasar. Y Jesús estaba en el momento exacto para poder darles una lección, no solamente a los fariseos y a los escribas, sino también a los oyentes, al pueblo que estaba rodeando a toda esta situación que estaba circundando a Jesús. Entonces dice así, entonces 8:3 dice de esta manera, sígame. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? O sea, todo el pueblo está llegando hacia él. Estaba rodeado de una multitud que estaba escuchando las enseñanzas de Jesús y de repente aparecen los escribas, de repente aparecen los fariseos y traen arrastrando a esta mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Cuando la Biblia nos dice que es sorprendida en el acto de adulterio, nos está diciendo que la traen semidesnuda. Ella no viene con la pulsera, ella no viene peinada, no, ella viene. Los historiadores, los eruditos dicen que venía con una sábana y venía con algo amarrado simple y sencillamente. Porque la policía del templo le había estado buscando, porque los fariseos tenían que poner evidencia de que Jesús tenía que fallar ante este veredicto. Por lo tanto, cuando ellos le preguntan, ¿tú qué dices? Y le preguntan a Jesús, la ley de Moisés no dejaba lugar a dudas que el caso de que esta mujer fuera casada, y era casada, lo dice más adelante, tenía que morir apedreada. Era la guardia del Sanedrín la que traía esta mujer. Y estos escribas y estos fariseos, en su arrogancia, creían haber atrapado a Jesús. Y entonces vienen, le colocan a la mujer de frente y le comienzan a señalar lo que Moisés había ordenado, apedrearla. Estaban acorralando a Jesús.
Si Jesús no la mandaba a apedrear, entonces podían culpar a Jesús de que estaba quebrantando la ley. Pero si Jesús decía que tenía que ser apedreada, él podía ser acusado de sedición. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, aún el mismo Jesús, estaba sujeto al pueblo romano. Y el que ejercía la justicia en ese momento era el pueblo romano. Mateo, ven acá. Así que Jesús tenía que tomar una decisión. Si él decidía que era apedreada, iba a ir en contra de los estatutos de Roma. Así que quiero que por un momento nos pongamos en la mente de esta mujer que estaba siendo tomada como un pretexto. Quiero que nos pongamos en el momento, en la mente, en la condición, en la situación de esta mujer que está siendo tomada como un anzuelo, porque lo que estaban haciendo era tentar a Jesús. Esto es muy interesante, porque la respuesta que iba a dar Jesús implicaba la violación de la ley de Moisés, o implicaba la sedición en contra del pueblo romano. Así que venían a tentarles. Me resulta interesante porque querían a Jesús, no querían a la mujer. Porque si tú ves el texto, no viene nadie con una piedra acusándola. Son los fariseos los que la traen. Así que lo que querían es que él dijera algo para culparlo a él. Porque no viene alguien con una piedra, como estaba hablando Dios claramente que tenía que ser. Así que ellos tenían un propósito completamente diabólico y ellos estaban haciendo a un lado la bondad y la modestia que decían tener. Y estaban tratando a esa mujer con mucha vergüenza. Por eso es muy importante que cuando tú lees, tienes que valorar la reacción de Jesús. Porque los fariseos estaban realmente furiosos. ¿Por qué? Y la pregunta que yo me hice fue esta: ¿por qué estaban los fariseos tan enojados? ¿Por qué Jesús voltea y les dice que el que no tenga pecado arroje la primera piedra? Entonces tuvimos que trabajar un poco en la historia y entender cómo pensaban los judíos, cómo piensa el fariseo, cómo piensa el escriba. Acompáñame rápidamente, vamos a ir a Mateo 5:27. No sacas de Juan, pero vamos a Mateo 5:27. Vamos rápidamente, Mateo 5:27. Mateo 5:27. ¿Amén? ¿Alguien puede darle la gloria a Dios? ¿Amén? Mateo 5:27 dice de esta manera. ¿Está conmigo? ¿Amén? Amén. Sígame por favor. Oísteis que fue dicho. Cuando dice oísteis que fue dicho, esto es una conjunción hilativa muy interesante porque está hablándole al pueblo. Está hablándole, él viene de las bienaventuranzas. Él viene de estar exhortando al pueblo, de amarlo, de mostrarle cómo tiene que caminar. Y de repente dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor que te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Fíjense qué interesante. Está hablando del adulterio. ¿Y por qué les está hablando del adulterio si esto estaba escrito en la ley? Esto es muy interesante. Los fariseos habían encontrado un hueco donde ellos podían menearse, donde ellos podían hacer lo que bien les parecía. ¿Qué significaba esto, pastor? ¿A qué se refiere usted? Según la tradición de los judíos, muchas personas suponían que los fariseos y escribas guardaban esta porción de la ley y que ellos no cometían el acto de adulterio en su forma más grosera. Entonces viene Jesús con un estándar más alto, porque Jesús siempre trae un estándar más alto, un estándar que tú puedas vivir, pero es un estándar que tiene que ver con que tú ames al que te está diciendo lo que tienes que hacer. Entonces Jesús viene y nos enseña que es posible
cometer el adulterio a través de nuestros pensamientos y a través de nuestro corazón, aunque tengamos una conducta moral y correcta. Fíjese qué interesante. Entonces podemos deducir o determinar que la lectura de la ley era escandalosamente machista. Los judíos, ¿sabe qué pensaban los fariseos? Se lo voy a dar a saber. El fariseo y el escriba podían tener una relación sexual siempre y cuando ellos no se acostaran con la mujer de otro judío. Pero si era una mujer que era pagana, si era una mujer que era romana, podían ir y podían hacerlo, porque claramente Jehová dijo que no iban a tener adulterio en medio de las personas del pacto. Así que los fariseos y los escribas, ¿saben qué hacían? Adulteraban. Ha sabido claramente en la historia romana cómo se adquirían los esclavos, no solamente para hacer quehaceres domésticos, sino se adquirían los esclavos también para tener relaciones sexuales con ellos, a través de la situación económica. Así que los fariseos estaban cayendo en un hueco que ellos mismos habían abierto de la ley. Habían encontrado un espacio donde ellos podían practicar esto. Por ejemplo, si ellos tienen relaciones con una mujer soltera, ellos decían que no había ningún problema. ¿Por qué? Porque no había marido ofendido. Qué interesante. Entonces ellos se podían acostar con la esposa de un gentil sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la ley prohibía solamente adulterio con la mujer ¿de qué? De su prójimo, con la mujer de otro judío. Entonces ellos estaban haciendo este tipo de prácticas. Entonces para ellos el adulterio atentaba contra el matrimonio del hombre engañado, no contra el del hombre adúltero. Ellos empezaron a caminar en medio de esta situación. Por eso Cristo llega y les dice: la condenación es esta. ¿Cuál? Si estás mirando, estás adulterando. Y entonces los fariseos comienzan a enojarse, comienzan a espantarse y comienzan a querer matar a Jesús, porque lo que Jesús les estaba diciendo, que no es que tú estés contemplando inocentemente a una persona, no, es que tú estés viendo a una mujer como un objeto sexual con el cual puedes satisfacerte. Por eso traen a la prostituta y Jesús voltea y le dice: sí, no solamente está Jesús viendo el corazón de ella, Él está viendo el corazón de ellos. ¿Cierto? Claro. Por eso cuando es presentado ante Jesús, lo que Jesús hace es agacharse e ignorar sus peticiones, porque Él está pesando el corazón de cada uno de ellos. Y sabía que lo estaban tentando. ¿Para qué? Para poder acusarle. Y claramente dice en el 8.6, camine conmigo al 8.6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra ¿qué? Con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Esta situación de estar sentado, inclinado, escribiendo, era lo que hacían en los juicios romanos. Él estaba tomando la posición de un juez romano que iba a dar una sentencia. Y si iba a darle sentencia a ella, sin duda, los primeros sentenciados iban a ser ellos. Por eso vemos tantos abusos en medio de lo que hacen los judíos con respecto a, por ejemplo, el dinero del arca, donde ellos adoraban más el dinero del arca que ayudar a sus padres económicamente. Por eso vemos situaciones tan difíciles de que ellos no se juntan con los impuros y los hacen menos. Por eso vemos tanto machismo de parte de los fariseos, donde las mujeres no pueden entrar al atrio, no pueden entrar al templo, donde las mujeres solamente pueden la entrada al atrio y de ahí no pueden pasar las mujeres, porque solamente a Dios
A los hombres los llamó Dios. Hoy en día es una realidad lo que está pasando. Tú puedes ver un montón de ideas o puedes ver un montón de doctrinas que están en la internet o en el Facebook, donde la gente dice que las mujeres no son pastoras. Ya yo me imagino claramente Dios diciendo, claro, solamente voy a levantar al hombre, y la mujer, tú no, porque eres mujer, tú no eres pastora, y no eres coheredera de la gracia, y no eres hermana, y no tienes ninguna capacidad para pastorear ninguna iglesia. Hoy en día sigue esa persecución en contra de ellas, cuando Dios las ha puesto a la misma altura que nosotros, y son también ellas coherederas de la gracia. Amén. Pero hoy en día sigue esa persecución. ¿Cuál persecución? Versículos fuera de contexto, como versículos de no toquéis al ungido de Jehová. Ese versículo no tiene nada que ver con que tú no hables con la verdad con el siervo de Dios, o que no tengas que acercarte a él para poner en claro ciertas situaciones. Pero la gente ha dignificado a las autoridades. Por eso las autoridades han tomado esa situación de ser inamovibles, de ser incorregibles. Porque la gente los ha tomado como dioses. Pero si vamos a la Biblia, claramente la Biblia dice que el siervo, ¿quién es? ¿Quién es el más grande? El que sirve. Así que debemos entender el concepto divino. Camine conmigo, vamos a ir. Y él está escribiendo en tierra. Qué interesante. Jesús estaba avergonzado de lo que la mujer había hecho. Pero los estudiosos dicen algo muy interesante. ¿Qué? Que estaba semivestida, que estaba desvestida casi. Y cuando estudiamos la palabra donde él está escribiendo en el piso con el dedo en la tierra, es la palabra ketagrafén en el griego, que significa registrar, que significa que estaba escribiendo ¿qué? Algunos dicen que las quejas en contra de la mujer. Y eso es muy importante porque en el momento que él está escribiendo las quejas en contra de la mujer, adúltera, y las está poniendo sobre la tierra, lo que Jesús estaba haciendo era poner la queja de la mujer sobre un material que era un material que iba a borrarse a través de la tarde. ¿Cierto? Porque Jesús es la persona que va a perdonar. Y él no la va a ver como una perdida. Él como juez romano está escribiendo diciendo adúltera sobre un material que se iba a borrar a la tarde. Por el calor, por el aire. Otras personas, otros eruditos están manifestando que ¿qué? Que Jesús agachó la cabeza porque no podía soportar cómo la estaban tratando a ella. Y como venía desnuda, él se agachó para no mirarla. Vea la santidad de Dios, vea la moral, la ética de Dios. Así que él lo empieza a hacer como un procurador romano. Se inclina para escribir la sentencia. Y la sentencia es esta: el que esté de vosotros sin pecado, sea el primero en arrojar entonces la piedra. Porque eso era lo que el sistema penal decía, ese era el sistema de justicia judío decía, que tenía que llegar alguien con la primera piedra, tenía que llegar alguien diciendo, yo la agarré, aquí está, la vamos a lapidar. Pero no había un acusador, no había alguien que estuviera señalando, no había alguien que fuera el primero que pudiera decir, yo estoy libre, ella es culpable. Entonces dice la Biblia claramente que ellos están insistiendo los escribas, los fariseos, están insistiendo. Y entonces él levanta la cara y les da un balazo, yo le llamo así un balazo de gracia, contra sus planes, contra la trampa que querían. Lo que hizo fue atacarlos directamente a ellos. No estaba todavía viendo a la mujer, no cruzaba palabras con la mujer, le estaba hablando directamente a ellos. Y les dice, el que esté sin pecado.
Cuando ves esa palabra sin pecado en el griego, es amartetos, y amartetos significa que ninguno de ustedes sea culpable de adulterio, ya sea de pensamiento o de acción. Entonces arroje la primera piedra. Si ninguno de ustedes se ha acostado con ninguna más, si ninguno de ustedes se ha comportado de la manera incorrecta, y si ninguno de ustedes ha pensado siquiera en una mujer, tome la primera piedra y aviéntela. Esto me gusta mucho porque por lo regular nosotros los hombres establecemos la medida de justicia o la medida de benevolencia. Y siempre nos medimos con nuestro prójimo, ¿verdad? Siempre nos medimos con las personas que tenemos alrededor, ¿verdad? Medimos nuestro carácter, nuestra ética,